Hola, hola. Si prestamos atención tan solo un poquito, nos vamos a dar cuenta que las personas andan preocupadas, andan estresadas. Los que tienen trabajo porque tienen trabajo, los que no tienen porque no tienen, los que tienen dinero porque no tienen dónde ir a gastarlo y los que no tienen porque no tienen para gastar. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando la preocupación se vuelve un constante en nuestras vidas? Cuando por todo vivimos angustiados, estresados, alterados. ¿Qué hacer? ¿Qué hace Andrés? ¿Qué hace Andrés cuando está un poco estresado? Cuando la preocupación toca a su puerta. Lo que yo hago es, me hago una pregunta. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué es Dios para mí? ¿Qué es Dios para mí? Y yo te hago esta pregunta a ti. ¿Qué es Dios para ti? Tal vez Dios para ti es un cuadro colgado en la pared. Tal vez es una religión que te enseñaron desde niño. Y no has investigado bien de qué se trata, o tal vez es ese dictador cósmico que está en el trono de los cielos con un garrote en su mano esperando que cometamos un error para castigarnos. ¿Qué es Dios para ti? El rey David en el Salmo 23, solo en el verso 1 del Salmo 23, lo dijo así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y David era un pastor de ovejas y está diciendo que el Señor para él es ese pastor de ovejas. Pero David pastoreaba las ovejas y sabía qué significaba ser un pastor de ovejas. Y el pastor de ovejas era el encargado de llevar a las ovejas a un lugar de descanso y de reposo. Era el encargado de llevarlos donde ellas podían tomar agua y descansar, donde podían comer y reposar. Y cuando David dice el Señor es mi pastor, se está refiriendo a eso, a que el Señor es ese pastor que lo lleva a él, a ese lugar de descanso, de reposo. Pero no solamente David decía que el Señor era ese pastor que le daba reposo, sino también que lo guiaba, porque el pastor era el encargado de guiar a las ovejas, era el que decidía por qué camino iban las ovejas, qué camino tomar, era el que las guiaba. Y cuando David dice que el Señor es su pastor, se está refiriendo a que es el Señor el que lo guía, el que le muestra por qué dirección tomar, qué hacer. Pero también el pastor se encargaba de darle seguridad y compañía al rebaño. Cuando venían los lobos o los leones, era el pastor el que defendía al rebaño. Era ese pastor el que estaba día y noche con el rebaño. Y David está diciendo, el Señor es mi pastor, está diciendo, Él es mi compañía, pero también Él es mi seguridad. Él es el que me defiende, Él es el que pelea por mí, Él es el que lucha por mí. Pero también el pastor se encargaba de darle ánimo a las ovejas caídas, a las que estaban desanimadas. Con su cayado las levantaba y les daba ánimo, pero también con su cayado a las que se iban por otro camino las corregía y las hacía volver al camino.
Y David dice, el Señor es mi pastor. Es ese que cuando yo estoy desanimado, Él me levanta. Es ese que cuando yo me equivoco y me voy por el camino incorrecto, Él me corrige. El Señor es mi pastor. Pero también el pastor se encargaba de darle alimento a las ovejas. Él las llevaba al lugar donde podían alimentarse. Y cuando David dice, el Señor es mi pastor, está diciendo, Él es mi provisión. Él es el que me provee. En Él puedo confiar. Y cuando David termina el Salmo 23 en el verso 6 dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David está diciendo que ese pastor es su estabilidad. ¿Qué es Dios para ti? Si Dios para ti es ese cuadro en la pared, tienes mucha razón por qué preocuparte. O si es ese papá cósmico castigador, tienes mucho por qué preocuparte. O si de pronto es una religión, una tradición, tienes mucho por qué preocuparte. Pero si tu papá es ese pastor, si tu Dios es ese pastor, no tienes nada de qué preocuparte, porque ese pastor te da descanso. Porque ese pastor te da reposo, porque ese pastor es tu guía, porque ese pastor es tu seguridad y tu compañía. Él te anima, te corrige y te da provisión. El Señor es mi pastor y por eso mi preocupación es pasajera. Solamente dura hasta que me hago esa pregunta, Andrés, ¿quién es el Señor? Y mi corazón responde, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo te invito a que cierres tus ojos a Él. Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Quiero descansar en ti. Hoy coloco mi preocupación, mi estrés, mi ansiedad, toda esta carga en ti. Tu palabra dice, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los hago descansar. Tú eres mi pastor. Yo descanso en ti. Tú eres mi guía. Yo confío en ti. Tú eres mi proveedor. Yo me alimento de ti. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Gracias por ser mi pastor. Amén. Y amén. Familia, no teman. ¿Qué es Dios para ti? Dios los bendiga. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta, no
pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me No, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me